Hola, hola, amantes del romance y de las telenovelas turcas. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de alegría y, por qué no, un poquito de misterio. Les doy la más cordial bienvenida a nuestro canal, ese rincón virtual donde desentrañamos los secretos más jugosos de la farándula turca y nos sumergimos en las historias de amor que nos roban el aliento. Hoy vamos a hablar de algo que sé que a muchos de ustedes les emociona, les intriga y los tiene completamente enganchados: Hanke. Sí, esa explosiva pareja formada por Hande Erçel y Kerem Bürsin. Pero no solo hablaremos de su relación, que ya de por sí es un tema fascinante, sino que vamos a explorar el secreto mejor guardado, ese secreto revelado, que promete darnos una nueva perspectiva sobre todo lo que pensábamos que sabíamos. ¿Quién es Cupido en esta historia? ¿Quién o qué los unió? ¿Y qué papel jugaron realmente todos los factores que rodearon su relación? Prepárense porque hoy desentrañaremos los misterios detrás de Hanke. Antes de que nos sumerjamos de lleno en esta aventura, quiero invitarlos a que se suscriban a nuestro canal. Si les gusta el chismecito sano, las teorías conspirativas sobre el mundo del espectáculo y sobre todo, si aman las telenovelas turcas tanto como nosotros, este es el lugar perfecto para ustedes. No se pierdan ninguno de nuestros vídeos, activen la campanita para recibir notificaciones y así estarán al tanto de todas nuestras novedades. Únanse a nuestra comunidad de ankeradictos. Ahora sí, arranquemos. Bueno, a ver, seamos honestos, ¿quién no se enamoró perdidamente de Hande y Kerem durante el rodaje de Senkalkam? Esa química palpable, esas miradas cómplices, esos gestos llenos de cariño. Era evidente que lo que había entre ellos iba mucho más allá de la simple amistad o compañerismo laboral. La serie fue un éxito arrollador, pero la verdadera sensación fue ver cómo su amor florecía en la vida real. Era como si estuviéramos viendo nuestra propia telenovela, pero protagonizada por nosotros mismos. Pero, ¿cómo comenzó todo realmente? Esa es la pregunta que nos ha mantenido despiertos por las noches, ¿verdad? Muchos creen que fue un amor a primera vista, un flechazo instantáneo. Otros piensan que fue una amistad que con el tiempo se transformó en algo más. Y luego están aquellos que creen que todo fue una estrategia de marketing, una forma de mantener la serie en boca de todos. ¿Cuál es la verdad? Bueno, yo creo que la verdad, como suele ocurrir, está en algún punto intermedio. Si analizamos sus entrevistas por separado, antes de que se confirmara la relación, podemos encontrar pistas muy interesantes. Hande siempre destacó la profesionalidad de Kerem, su sentido del humor y su capacidad para hacerla sentir cómoda en el set. Kerem, por su parte, hablaba maravillas de la belleza de Hande, su talento y su energía contagiosa. Esas pequeñas señales, esos elogios sutiles, ya nos indicaban que había algo especial entre ellos. Pero vamos a profundizar en esto, porque no era solo cumplidos vacíos, había un brillo en sus ojos. Recuerdo una entrevista en particular, donde Hande, al ser preguntada sobre su CEO estrella, sonrió de una manera que solo podemos describir como iluminada. Sus palabras fueron cuidadosamente elegidas, pero su lenguaje corporal lo decía todo. Kerem es un gran compañero, dijo, es muy divertido trabajar con él, siempre está haciendo bromas y animando el ambiente. Además es muy profesional y siempre está dispuesto a ayudar. Pero fíjense esa pausa justo antes de la palabra además. Esa pequeña pausa donde pareció buscar las palabras correctas, como si estuviera conteniendo algo más grande. Ese es el tipo de detalles que nos hacen sospechar. Y Kerem no se quedaba atrás. En otra entrevista, al ser preguntado sobre qué era lo que más admiraba de Hande, respondió: Hande es una persona increíblemente talentosa. Tiene una luz especial que ilumina todo el set. Y no solo eso, es una persona muy generosa y siempre está dispuesta a ayudar a los demás. Tiene una belleza interior que irradia hacia afuera. Belleza interior que irradia hacia afuera. ¿Podemos ser más románticos? Si eso no es una declaración de amor disfrazada, no sé qué lo es. Pero la verdadera magia comenzó a suceder cuando se vieron obligados a convivir durante largas jornadas de rodaje, en un país extranjero, lejos de sus familias y amigos. Imagínense estar confinados en un set de grabación, interpretando a una pareja que se enamora perdidamente, mientras ustedes mismos empiezan a sentir algo parecido. La línea entre la ficción y la realidad se vuelve muy, muy delgada. Es como estar en una olla a presión emocional. Pensemos en las escenas románticas que filmaron. Esas miradas profundas, esos besos apasionados. ¿Cómo se puede actuar algo así sin sentir al menos un poquito de algo? Es humanamente imposible. Y cuando se está lejos de casa, la necesidad de conexión humana se intensifica. Se busca consuelo y apoyo en los que están cerca. Y en este caso, Hande y Kerem se tenían el uno al otro. Además, no podemos olvidar el papel fundamental que jugó el equipo de producción de Senkalkam.
Muchos de ellos se convirtieron en verdaderos confidentes de Andy y Kerem, testigos privilegiados de su romance. Algunos incluso actuaron como Cupido, facilitando encuentros casuales, creando momentos románticos y animándolos a dar el siguiente paso. Hay testimonios de miembros del equipo que cuentan cómo organizaban cenas secretas para la pareja, o cómo les dejaban mensajes anónimos en sus camerinos. Imagínense la emoción. Un miembro del equipo de iluminación, cuyo nombre mantendremos en el anonimato para proteger su identidad, nos contó una historia fascinante. Un día, Kerem me pidió que le ayudara a poner flores en el camerino de Andy, nos dijo. Me dijo que eran para agradecerle por su arduo trabajo, pero yo sabía que había algo más. Las flores eran rosas rojas, el símbolo clásico del amor. Y no solo eso, me pidió que pusiera una nota que decía, gracias por iluminar mi día. Era tan obvio. Yo solo sonreí y le dije, por supuesto, Kerem, lo que necesites. Otro miembro del equipo de vestuario nos reveló que Andy solía preguntarle sobre el estilo de Kerem. Ella siempre me preguntaba qué le parecía a Kerem su ropa, nos dijo. Me decía cosas como, ¿crees que a Kerem le gustaría este vestido, o crees que debería ponerme este collar? Era como una adolescente enamorada. Y yo, por supuesto, la animaba. Les daba pequeños consejos para que se vieran aún más guapos juntos. Estos pequeños detalles, estos actos de Cupido por parte del equipo de producción, son los que realmente hicieron la diferencia. Crearon un ambiente de complicidad y romance que permitió que el amor de Andy y Kerem floreciera. Otro factor clave en esta historia fue la presión de los fans. La legión de seguidores de Senkalkam estaba completamente obsesionada con la idea de que Andy y Kerem estuvieran juntos en la vida real. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, montajes de fotos y vídeos, e incluso peticiones online para que la pareja confirmara su relación. Esta presión, aunque a veces pudo ser abrumadora, también sirvió como un incentivo para que Andy y Kerem se dieran una oportunidad. La ankermanía era imparable. Los fans analizaban cada movimiento de Andy y Kerem, cada mirada, cada gesto. Eran verdaderos detectives del amor. Creaban hashtags como #Anker real, #Andy Kerem is real y #We want Anker. Llenaban las redes sociales con mensajes de apoyo y amor. Incluso organizaban eventos en línea para celebrar su relación. Esta presión, aunque a veces pudo ser agobiante, también les demostró a Andy y Kerem que no estaban solos. Que había mucha gente que los apoyaba y que creía en su amor. Que su relación era importante para muchas personas. Y eso, en última instancia, les dio el valor para dar el siguiente paso. Pero, ¿quién fue el verdadero Cupido en esta historia? ¿Fue el destino, el equipo de producción, la presión de los fans o simplemente el amor que surgió de forma natural entre Andy y Kerem? Yo creo que fue una combinación de todos estos factores. El destino puso a Andy y Kerem en el mismo lugar, en el mismo momento. El equipo de producción les brindó el apoyo y el ambiente necesario para que su amor floreciera. La presión de los fans les demostró que no estaban solos, que había mucha gente que los apoyaba y que creía en su relación. Y por supuesto, el amor que surgió entre ellos fue la chispa que encendió la llama. Un cóctel explosivo de amor y destino. Ahora bien, hablando del secreto revelado, ¿de qué se trata exactamente? Bueno, creo que el secreto no es tanto quién los unió, sino cómo lograron mantener su relación en secreto durante tanto tiempo. Recordemos que durante meses, Andy y Kerem negaron cualquier tipo de relación sentimental. Insistían en que solo eran amigos, compañeros de trabajo. Pero todos sabíamos que había algo más, ¿verdad? Eran los maestros del engaño. Creo que la clave para mantener su relación en secreto fue la discreción. Andy y Kerem eran muy cuidadosos con sus apariciones públicas. Evitaban ser fotografiados juntos, no se dejaban ver en lugares concurridos y, sobre todo, no hablaban de su vida personal en las entrevistas. Eran maestros del disimulo, verdaderos espías del amor. Su nivel de sigilo era digno de una película de James Bond. Pero la discreción no era solo evitar las cámaras. También significaba ser cuidadosos con quien compartían su secreto. No podían confiar en cualquiera. Necesitaban crear un círculo íntimo de personas en las que realmente confiaran. Además, contaron con la ayuda de un círculo íntimo de amigos y familiares que los protegían a toda costa. Estas personas eran sus cómplices, sus guardianes del secreto. Los ayudaban a organizar citas discretas, los protegían de los paparazzi y, sobre todo, les daban el apoyo emocional que necesitaban para lidiar con la presión mediática. Eran los ángeles de Hanke, protegiéndolos del mundo exterior. Imaginemos las reuniones secretas que organizaban. Cenas a la luz de las velas en restaurantes escondidos, escapadas románticas a playas desiertas, paseos nocturnos por calles poco iluminadas.
Todo con el único objetivo de pasar tiempo juntos sin ser detectados. Era una verdadera operación encubierta. Pero el secreto no podía durar para siempre. En algún momento la verdad tenía que salir a la luz. Y fue durante un viaje a Maldivas en enero de 2021, cuando Hande y Kerem decidieron hacer oficial su relación. Publicaron fotos juntos en sus redes sociales, confirmando lo que todos ya sabíamos, que estaban enamorados. Fue un momento de euforia para los fans de Hanke, una explosión de alegría y felicidad. El internet explotó. Las redes sociales se inundaron de mensajes de felicitación y amor. Los hashtags #AnkerConfirmed y #AnkerIsrael se convirtieron en trending topics mundiales. Los fans celebraban como si hubieran ganado la lotería. Era una fiesta global. Y aquí es donde la historia se pone aún más interesante. Porque a pesar de la confirmación oficial, Hande y Kerem siguieron siendo muy discretos con su relación. No se prodigaban en demostraciones públicas de afecto, no hablaban demasiado de su vida en pareja y en general, intentaban mantener un perfil bajo. Esto generó mucha especulación y rumores sobre su relación. Algunos decían que estaban a punto de casarse, otros que ya se habían casado en secreto, e incluso hubo quienes afirmaban que su relación era una farsa. La maquinaria de rumores estaba a toda marcha. La verdad es que Hande y Kerem estaban tratando de proteger su relación de la vorágine mediática. Querían vivir su amor en privado, lejos de las cámaras y los flashes. Querían construir una relación sólida y duradera, basada en el respeto, la confianza y el amor verdadero. Querían un amor real, no un espectáculo mediático. Pero como todos sabemos, la historia de amor de Hande y Kerem tuvo un final inesperado. A principios de 2022, se anunció su separación. La noticia dejó a todos los fans de Hanke completamente devastados. Nadie entendía qué había pasado. ¿Por qué una pareja tan enamorada había decidido separarse? El mundo Hanke se derrumbó. Las razones de su separación nunca fueron reveladas públicamente. Hubo muchos rumores y especulaciones, pero la verdad es que solo Hande y Kerem saben lo que realmente sucedió entre ellos. Algunos dicen que la presión mediática fue demasiado para ellos, otros que sus agendas de trabajo incompatibles los obligaron a separarse, e incluso hubo quienes afirmaban que hubo una tercera persona involucrada. Las teorías conspirativas se multiplicaron como conejos. Se habló de la dificultad de mantener una relación bajo el escrutinio constante de los medios. De la presión de tener que cumplir con las expectativas de los fans. De las agendas de trabajo imposibles que los mantenían separados durante largos periodos de tiempo. De la posible influencia de terceros en su relación. Pero la verdad, como suele ocurrir, es mucho más compleja y matizada. Es probable que haya sido una combinación de todos estos factores lo que llevó a su separación. Y al final, solo Hande y Kerem saben lo que realmente sucedió. Pero independientemente de las razones, lo cierto es que la separación de Hande y Kerem fue un golpe muy duro para sus fans. Muchos se sintieron traicionados, decepcionados, como si hubieran perdido una parte de sí mismos. La magia de Hanke se había desvanecido. Un final amargo para una historia de amor que parecía de cuento de hadas. Y aquí es donde quiero hacer una reflexión. A veces idealizamos demasiado las relaciones de las celebridades. Nos creamos expectativas irreales, olvidando que son personas como nosotros, con sus propios problemas, inseguridades y desafíos. Pensamos que su amor es perfecto e inquebrantable, pero la realidad es que también sufren, lloran y se equivocan como todos nosotros. Son humanos al fin y al cabo. La historia de Hande y Kerem nos enseña que el amor no es un cuento de hadas. Es un camino lleno de obstáculos, desafíos y sacrificios. Requiere trabajo, dedicación y sobre todo, mucha comunicación. Y a veces, a pesar de todos nuestros esfuerzos, el amor no es suficiente. El amor no siempre lo puede todo. Pero no debemos perder la esperanza. El amor verdadero existe. Y aunque la historia de Hande y Kerem no tuvo un final feliz, eso no significa que no hayan vivido momentos de felicidad y amor verdadero. Su relación, aunque breve, fue intensa, apasionada y llena de magia. Y eso es lo que debemos recordar. Celebrar los buenos momentos y aprender de los errores. Así que, en lugar de lamentarnos por su separación, celebremos el amor que compartieron. Agradezcamos a Hande y Kerem por habernos regalado momentos de alegría, emoción y esperanza. Y sigamos creyendo en el amor, a pesar de todo. Porque al final el amor es lo que nos mueve, lo que nos da sentido y lo que nos hace humanos. El amor, en todas sus formas, es la fuerza más poderosa del universo. Y ahora, para finalizar, quiero recordarles brevemente los puntos principales que hemos cubierto hoy.
Exploramos cómo comenzó la relación de Andy y Kerem durante el rodaje de Senkalkam, destacando el papel del equipo de producción, la presión de los fans y, por supuesto, la química innegable entre ellos. Desentrañamos el secreto revelado, de cómo lograron mantener su relación en secreto durante tanto tiempo y reflexionamos sobre las razones de su inesperada separación, recordando que las relaciones de las celebridades, al igual que las nuestras, son complejas y llenas de desafíos. Una recapitulación para refrescar la memoria. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. Me encanta compartir mis pasiones con ustedes y saber que hay tanta gente que comparte mi amor por las telenovelas turcas y por las historias de amor que nos roban el aliento. Gracias por ser parte de esta comunidad. Ahora, quiero invitarlos a que dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de la historia de Hande y Kerem? ¿Creen que algún día volverán a estar juntos? ¿Cuál es su momento favorito de Hanke? Quiero saber sus opiniones. No se corten y compartan sus pensamientos con nosotros. Queremos escuchar sus voces. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles un último favor. Si les gustó este vídeo, denle un like, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido de calidad y compartiendo nuestra pasión por el mundo del espectáculo. Denle like, compartan y suscríbanse. Juntos somos más fuertes. Hasta la próxima, amantes del romance. Que tengan un día lleno de amor y felicidad. Adiós.